Ok, buenas noches. Sean todos ustedes, tanto en forma presencial como por vía Zoom, bienvenidos a nuestra sesión interhospitalaria. En esta ocasión lo presenta el Hospital ICEMIN de Tlanepantla. Bueno, pues como siempre vamos a dar los avisos importantes. Acuérdense que estas sesiones se tienen que enviar un mes antes, por favor. Y esa oportunidad que se les da es para que ustedes hagan la revisión en sus sedes o si quieren en forma individual. Yo les sugiero que sea por sede para que todo esto sea más ágil y aprendan más, ¿sale? Cualquier duda, con la licenciada Fraichini. Bueno, pues nuestras reglas siempre hay. Acuérdense, no está prohibido tener alimentos o bebidas aquí dentro del auditorio porque nos regañan. Se va a iniciar a las 8 de la noche, van a tener unos 10 minutos de tolerancia para poder empezar con el caso. Y también pues les recordamos que tenemos nuestra revista en la que ustedes pueden publicar algún artículo, cualquier sede o cualquier residente que tenga el interés se puede comunicar con la doctora Luz Arcelia Campos para publicar en nuestra revista. Y les pido por favor que lo tomen en cuenta porque hay pocas publicaciones. Vamos a ver una sesión conjunta de la sociedad, de nuestra sociedad con la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax y Cardiovascular el próximo 20 de agosto a las 20 horas. Va a ser vía Zoom, hay que registrarse previamente para que le manden su liga. Están cordialmente invitados. Pues también vamos a tener nuestra sesión ordinaria mensual, donde hablarán sobre, también va a estar relacionada con, va a ser en conjunto con la cirugía, con la Sociedad de Otorrino y de Cirugía de Cabeza y Cuello de Puebla. Están invitados para el 3 de septiembre a las 8 de la noche. Nuestra siguiente sesión, para el 10 de septiembre, para que la vayan anotando, va a ser presentada por el Centro Médico Naval. Si hubiera algún cambio sobre la sede que va a presentar o alguna situación, pues se les estará avisando vía correo. Cualquier comentario, información, dudas que tengan para presentar su caso, con la licenciada Fraichini. Estos son sus datos. Ok. Bueno, pues le cedo la palabra a los doctores del ICEMIN Tlanepantla para que empiecen a presentar su caso. Antes el doctor va a darnos unas palabras. El doctor Francisco Sáenz. Hola jóvenes, ¿cómo están? Buenas noches. Gracias a la doctora por el anuncio de los cursos. Bueno, además de saludarles, el día de hoy quería yo hacer de su conocimiento, probablemente ya muchos de ustedes sepan, que hace más o menos como un mes y medio, se les mandó una carta a los jefes de servicio para un curso de apoyo a la residencia. Esos cursos van a ser clases virtuales que van a tener, bueno, para ustedes una evaluación especial. Cada hospital, bueno, va a determinar cómo los va a evaluar, pero esos cursos van a empezar a partir específicamente del 11 de septiembre. Son cursos que son en la noche, duran 1 hora, y ahorita es una propuesta que salió a partir de una reunión que se hizo de jefes de servicio durante el Congreso de Guadalajara. Ahorita tenemos 3 módulos que ya están armados y que empiezan precisamente el 11 de septiembre. Se los comento, bueno, para su conocimiento. Y para aquellos residentes que no estén enterados, necesitamos que sus jefes de servicio o sus profesores titulares de curso se pongan en contacto con la licenciada Daniela Franchini para tener sus correos electrónicos y poderles mandar la liga de acceso. De hecho, aunque son cursos que van a estar diseñados para ustedes, pues bueno, la verdad es que el nivel de las pláticas va a ser muy bueno y probablemente lo vamos a abrir a toda la membresía. Pero finalmente es un apoyo que se les está brindando a ustedes. Está siendo coordinado por el doctor Carlos de la Torre, que es el jefe de servicio del Hospital Infantil de México, y por el doctor Rodolfo Lugo, que es el profesor titular del curso de sueño que está en Monterrey.
Los 3 módulos, uno es de inmunología aplicada a otorrinolaringología. Vamos a tener las clases a través del doctor José Antonio Ortega Martel, que es un inmunólogo muy connotado en el país y que además pues tiene muchísima experiencia dando clases. Ustedes no están para saberlo ni yo para contárselos, pero les explica la inmunología con palitos y bolitas. Si se les hace complicado entender los linfocitos y toda la respuesta humoral, pues bueno, si alguna vez en su vida pretenden manejar medicamentos biológicos, pues si no comprenden eso, pues tampoco van a comprender lo que están manejando. Después, la siguiente parte, como todos somos eruditos en manejar antibióticos después de que salimos de medicina general, pues bueno, vamos a darles 3 sesiones de manejo de resistencia antimicrobiana y uso adecuado de antibióticos en vía respiratoria. Y finalmente, el doctor Rodolfo Lugo va a darles un curso especial en medicina de sueño. Esa es la última parte del curso. El curso empieza el 11 de septiembre y termina por ahí del 11 de diciembre, más o menos. Son como 3 meses de sesiones. Es 1 hora, está grabada. Yo espero que la puedan tener almacenada si es que no la pueden ver. Pero, salvo para los residentes que estén de guardia, para todos los demás, teóricamente, el carácter es obligatorio. Por eso les comento que lo platiquen con sus jefes de servicio o sus profesores titulares de curso, que ya deben de estar enterados. Y pues bueno, como todo en la educación y como todo en medicina, pues bueno, nosotros se los ofrecemos a ustedes, ojalá que les guste y que lo aprovechen. El que no pueda tomarlos, pues bueno, será una lástima que no lo puedan hacer. Pero pues bueno, el motivo también de mi mensaje, además de saludarlos, pues es avisarles de estas sesiones que prácticamente van a empezar después de la siguiente sesión interhospitalaria que la va a manejar el Hospital Naval, ¿de acuerdo? Y pues nada, espero que todos estén muy bien y nos vemos pronto, ¿no? Bueno, creo que van los doctores, ¿no? De Isemin. Bienvenidos. ¿Cómo están? Mi nombre es Fernando Ramírez Bolaños. La doctora es la doctora Daniela Itzel Sánchez Rubio. Nosotros venimos del Hospital Regional Tlalnepantla. Este de aquí es nuestro hospital. Aquí está otra imagen. Esta es muy real, así se ve en realidad. Muy bonito es nuestro hospital, tanto por fuera como por dentro. Pero bueno, vamos a empezar con el caso. Y bueno, primero vamos a presentar algunos antecedentes, vamos a tener espacio para cualquier pregunta. Recuerden que alzando su mano, pues ya les damos la palabra para pues, poder hacer esto mucho más dinámico. Tenemos una paciente femenina de 47 años, fecha de nacimiento 19 de septiembre de 1976. Es una paciente originaria de la Ciudad de México y residente del Estado de México. Nuestra paciente es docente de primaria. Escolaridad, licenciatura, su estado civil, casada y su religión es católica. De antecedentes serofamiliares tenemos una paciente con un padre con diabetes tipo 2 y un evento vascular cerebral, madre y hermana con cáncer de mama. El resto de los antecedentes serofamiliares interrogados y negados. En los antecedentes personales no patológicos, es una paciente que habita una casa urbana con todos los servicios básicos intra y extradomiciliarios, hábitos higiénico-dietéticos adecuados en cantidad y calidad. La paciente convive con 3 perros vacunados y desparasitados, así como también 3 gatos. Presenta alcoholismo de manera social desde hace 27 años y tiene una vacunación contra SARS-CoV-2, tiene 3 dosis, la última en 2023, sin aparentes reacciones adversas. La paciente negó exposición a humos o polvos industriales, tabaquismo u otras toxicomanías. Hablando de los antecedentes personales patológicos, tenemos una paciente que niega alergias, tiene múltiples antecedentes quirúrgicos, tiene una fractura nasal hace 35 años que ameritó una reducción cerrada, una laparotomía exploradora hace 20 años por un embarazo ectópico, una resección de un pterillón derecho hace 14 años, una histerectomía y oforectomía hace 10 años, una rinoseptoplastia estética hace 6 años, una apendicectomía abierta hace 7 meses y pues negó enfermedades crónico-degenerativas, transfusiones y también negó infección por SARS-CoV-2. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien que quiera saber más de los antecedentes de la paciente?
Hola, soy de López Mateos, Brenda López. ¿Por qué fue la histerectomía con oforectomía? Perdón, es que se estaba Sí. escuchando allá. ¿Por qué fue la histerectomía y la oforectomía? Pues a la paciente le preguntamos y aparentemente nos dijo que podía ser por miomatosis. Le dijeron que tenía tumoraciones benignas, pero no nos especificó más. Ok, gracias. ¿Alguien más quiere saber algo de los antecedentes de la paciente? Hasta ahorita todo claro. Ok. Bueno, la paciente llega con nosotros por un padecimiento que inicia hace 5 meses aproximadamente. La paciente nos refería a un dolor de tipo constrictivo en la región lateral derecha del cuello, que se exacerbó en los últimos 5 días. Nos lo refiere de una intensidad 7 de 10 en escala análoga numérica. Lo refiere como un dolor espontáneo, un dolor intermitente. Refiere que cada 5 minutos se está presentando ese dolor de las mismas características. Es un dolor que dura segundos, se acompaña de sensación de un cuerpo extraño, así nos dice que siente como si tuviera algo. Refiere disfagia, refiere disfonía también, retrodescarga y aclaramiento faríngeo con poca respuesta a los analgésicos. Con todo esto, pues vino una exploración física en la que encontramos una paciente femenina de edad aparente similar a la cronológica, una paciente consciente, cooperadora, orientada, en la otoscopía sin nada relevante, unos conductos permeables, unas membranas timpánicas íntegras, móviles a las maniobras de Toynbee y Valsalva, sin observar pues algún contenido en el tímpano. La nariz con una pirámide nasal central, el dorso regular, la rinoscopía, a pesar de que dice que le hicieron cirugía estética, tiene un septum desviado a la izquierda en área 2, cornetes inferiores en ciclo, con la mucosa normocrómica. En cavidad oral, una paciente con labios simétricos, lengua central, mucosa yugal normocrómica, piso de boca, paladar duro, paladar blando, pues sin aparentes alteraciones al momento de la exploración. Los conductos de Barton y de Stenon sin salida de secreción anormal, únicamente con salida de saliva, y los trígonos retromolares sin ninguna alteración. Continuando con la exploración física, a nivel de orofaringe, una úvula central, unas amígdalas palatinas grado 2, las criptas se encontraban abiertas, no teníamos presencia de calcium, la pared posterior de la faringe se encontraba hiperémica y la paciente refería a retrodescarga, pero nosotros a la exploración no la vimos. El cuello es un cuello cilíndrico, una tráquea central móvil, los pulsos carotídeos están presentes, son sincrónicos, no palpábamos adenomegalias, pero había dolor en la palpación en el trayecto del músculo esternocleidomastoideo derecho. Al momento de revisarla, la paciente nos lo refería como el peor dolor de su vida, lo catalogaba pues con un 10 de 10. El tórax, movimientos adecuados de ampliación, amplexación, campos pulmonares, murmullo vesicular presente, sin ninguna otra alteración que comentar. Ruidos cardíacos también se encontraban rítmicos. A nivel de abdomen, es un abdomen completamente normal, así como también las extremidades. Ya que tenemos los antecedentes, ya que tenemos el padecimiento actual y la exploración física, ¿alguien que tenga alguna pregunta? A ver, empezamos ahí atrás, por favor. Hola, buenas noches. Buenas Pamela noches, doctora. Lamas, R4 del Hospital Español. Yo tengo varias preguntas. Sí. Una es si la paciente, bueno, no menciona la apertura bucal si estaba normal o limitada, o sea, que no tuviera trismus. Okay. La otra, el dolor del esternocleidomastoideo, también sí tiene dolor de los baseteros o pterigoideos en caso de que los hayan palpado. Y pues esas son las primeras. Bueno, la paciente no presentaba limitación a la apertura oral, tenía una apertura completa, no tenía ningún dato de trismus. De hecho, la paciente podía abrir la boca, pero ella decía que no quería, que le daba mucho miedo porque le podía desencadenar el dolor. Al momento de palpar los músculos maceteros se encontraban un poquito contracturados, pero nosotros lo asociamos a que la paciente estaba demasiado aprensiva, estaba demasiado nerviosa y ya habían sido varios días en los que no había sido posible controlar su dolor. Checamos la articulación temporomandibular y tampoco había ningún problema por ese lado. Ok, ¿los pterigoideos igual que los maceteros? También, sin ningún problema. ¿Y el dolor lo exacerbaba o lo atenuaba alguna posición, movimiento? Ella se quedaba estática, no se quería mover a ningún lado. Nos decía que tenía mucho miedo de desencadenar el dolor. Se quedaba totalmente quieta. Gracias. ¿Tenían más preguntas aquí adelante? Sí. A ver, aquí, si quieren, aquí abajito, luego.
con la doctora. Hola, Luis Eduardo Delgado de R3 del Hospital Central. Ah, sí, doctor. Ah, sí, mire. Sí. Estabas hasta la esquina, discúlpame. Ujú. Tengo duda en cuanto a la palpación del cuello, si hicieron, o sea, menciona que tenía dolor, si intencionadamente hicieron que girara el cuello o pudieron palpar algo ustedes. Al momento de la revisión del cuello, al querer girar a la paciente con el objetivo de que se viera un poco más el esternocleidomastoideo para poder pues tocarlo, tanto el izquierdo como el derecho, cuando giró hacia la derecha, la paciente se detuvo, hizo un pequeño movimiento porque dijo que era bastante el dolor. De hecho, no nos dejaba muy bien palparlo, se le explicó que era necesario y pues bueno, también se le desencadenaba. Ok, y ya nada más por último, al momento de ingerir alimentos, ¿refiere dolor, tanto líquidos o sólidos? La paciente solo nos refería disfagia. Ella decía, me cuesta trabajo, tan así que ni siquiera era como específico algo. Ella decía que no había comido nada, que ya tenía mucha hambre, no podía comer y que inclusive pasar saliva le dolía mucho. Tan es así que la paciente escupía de que no quería deglutir. Okay, muchas gracias. ¿Sí? Hola, buenas noches. Yaretsi Martínez, R2 del Hospital Ignacio Zaragoza. En cuanto a la disfonía, ¿esta se exacerbaba con el uso de la voz? Bueno, la paciente nos decía que ella sentía su voz un poquito ronca, así nos decía ella. Así lo pusimos en el padecimiento. Al momento de la exploración era una voz normal, era un timbre brillante, era un tono agudo de una intensidad normal. No había ninguna alteración en la voz, ya que nosotros la exploramos. Uh-huh. Ok, ¿el aclaramiento de la voz predominaba matutinamente o era...? Decía la paciente que a veces la despertaba el dolor y tenía la necesidad de hacer el aclaramiento, pero nos dijo que eso también sucedía en la mañana, en la tarde y en la noche. Ok, ¿síntomas como pirosis? Ninguno de esos, no había pirosis, no había regurgitación tampoco, ningún otro síntoma digestivo, por englobarlos, ¿no? Ok, gracias. De nada, doctora. Sí, a ver, aquí atrás, por favor. Hola, soy Andrea, R2 del INR, y quería saber qué tipo de disfagia tiene o tenía la paciente. La paciente nos decía que tenía una disfagia tanto a sólidos como a líquidos. Uh-huh. No había un predominio de eso, solamente nos decía que ella tenía 5 días sin comer ni tomar pues casi nada y solamente hasta la saliva era la que hacía que se le desencadenara la disfagia. Ajá. ¿En qué fase tenía la disfagia? Pues nada más, la paciente decía que sí podía masticar bien para la hora de hacer la deglución, decía que ya tenía mucho dolor, no nos refería nada como de rumiación, no nos refería ni regurgitación, no refería a ninguna otra sintomatología. Ella lo único que nos decía era, bueno, es que no puedo comer, no puedo tomar nada, no puedo pasar saliva, todo me duele. Ok, ¿y el tiempo de evolución de la disfonía cuánto? Ella decía que la disfonía ya también tenía como 3 días, pero pues como comentamos, realmente una alteración en la voz no tenía. Nosotros la revisamos, era una voz de una adecuada intensidad, su timbre era un timbre brillante, no encontrábamos en ningún momento disfonía, ¿no? Ok, ¿fiebre nunca tuvo? No, nunca tuvo fiebre, no nos ¿Síntomas refirió B tampoco? fiebre. ¿Perdón? ¿Síntomas B? Ningún síntoma B, no nos refería a ninguno de esos. Ok. Hola, Ingrid Sánchez, R3 de La Raza. Quería preguntar si palparon la fosa amigdalina en búsqueda intencionada de una apófisis estiloides elongada. ¿Qué es lo que esperaría, doctora, al momento de revisar la fosa amigdalina? Pues al palparla se palpa como tal la apófisis estiloides. Bueno, en este caso se comentó a la paciente que era necesario hacer una revisión. En un principio no quería ni siquiera abrir la boca.
Ya cuando se le empezó a explicar por qué era importante y al momento de revisar las amígdalas, ella decía, es que yo me las veo bien, siempre me las veo bien, yo apenas veo tantito que tengo algo y voy luego al médico, pero explicamos que era necesario hacer eso y al momento de palpar la fosa amigdalina derecha, la paciente entró en un grito, no nos dejaba hacer más, de hecho casi nos mordía. Gracias. Doctora. ¿Hubo pérdida de peso? Si bien el padecimiento ya tiene varios meses de evolución, le dijimos a la paciente si ella había notado una pérdida de peso y ella decía que no. Ella decía que ella sentía que se mantenía igual y ya más o menos en los últimos 5 días ya era cuando no comía nada, pero así pérdida de peso que ella tuviera todo normal. ¿Alguna otra pregunta? Ya para pasar a lo siguiente. Sí. Hola, Juan Delgadillo, alumno del Central Militar. Nada más preguntar si le hicieron la laringoscopía y si tuvieron algún hallazgo alterado ahí en el estudio. Bueno, justo vamos a eso, el siguiente paso. Ahorita retomamos esa pregunta que nos acaba de hacer, doctor, es muy importante. Bueno, vamos a comentar más adelante todo lo demás dentro del abordaje del paciente. Es un paciente o una paciente en la que debido a la sintomatología, debido a que era demasiado el dolor, que ya había sido tratada con analgésicos, si bien no nos dijo cuáles, dijo que pues no tenía mejoría, aparte decía que no se los podía tomar por el dolor que tenía, pues decidimos ingresar a la paciente. Decidimos ingresarla, decidimos iniciar el protocolo de estudio ya que ella estuviera hospitalizada. Y bueno, lo primero que hicimos fue mantener a la paciente en ayuno. Si bien no comía nada, indicamos que así se mantuviera. Iniciamos soluciones intravenosas, doble esquema analgésico sistémico y también le iniciamos inhibidor de bomba de protones, a pesar de que ella no nos refería nada de eso, ¿no? Entonces, aquí vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál sería el siguiente paso? Por ejemplo, el doctor nos está solicitando una laringoscopía. Tenemos la laringoscopía, entonces yo quisiera si nos pudiera ayudar, doctor, a poder interpretarla. ¿Sí, por favor? Es lo que nos permitió hacer la paciente. Pues aparentemente un poquito de asimetría entre el lado izquierdo y derecho, pero tiene una buena movilidad de cuerdas vocales, los senos periformes están libres, no se ve datos de hiperemia de mucosa o edema, los aritenoides y los pliegues están realmente normales, la base de la lengua normal, pues no veo alguna alteración ahí que me llame la atención, la verdad. ¿Podría decir usted que entonces es una laringoscopía indirecta normal? Sí, una ligera asimetría en las amígdalas, pero todo lo demás entre parámetros normales. Ok. ¿Alguien tiene alguna otra opinión? ¿Alguien que haya visto algo que el doctor no haya mencionado o están de acuerdo que es un estudio normal? Bueno, pues al parecer todo bien hasta acá. Adelante, doctora. Hola, buenas noches. Soy María Fernanda Carrillo, residente de cuarto año de La Raza. No sé si soy yo o cuando vimos la cavidad oral o norofaringe tenía la desviación de la úvula. O no sé si me lo imaginé, pero quiero preguntar si es así, si le hicieron exploración de otros pares craneales. Sí, justamente notamos un poquito lateralizada la úvula. Al momento de volver a repetir el estudio ya salía normal, realmente no era nada característico. Hicimos toda la exploración de nervios craneales y no encontramos pues alteración a nivel de alguno. Pero sí, también notamos eso, estábamos esperando que alguien lo llegara a mencionar. Pero todo es normal, ¿ok? ¿Alguien más quisiera pedir algún otro estudio?
algo que nos haga falta, algo un poquito más básico, algo más sencillo que hacemos en todo paciente que empezamos un abordaje diagnóstico, o ya con ese estudio se quedarían. ¿Perdón? Una prueba de deglución. Hicimos una prueba de deglución, en ese momento no, la hicimos más adelante, ya que la paciente ya tenía buena respuesta a los analgésicos para que nos permitiera hacer la prueba de deglución. No la tenemos porque no tenemos manera de poder grabarla, pero salió todo normal, no tenía ningún residuo, no tenía ninguna alteración en la prueba de deglución. ¿Algún otro estudio que quisieran pedir? Adelante, doctor. Hola, buenas noches. Soy Eric Guevara, R4 del Hospital Juárez. Bueno, hoy me gustaría verme a lo mejor a los rayos X. En particular, pues a lo mejor en una tomografía simple, me gustaría ver cómo están los procesos estiloides del paciente, sobre todo del lado afectado, ver si hay datos de calcificación del ligamento estiloideo, aunque a lo mejor un poquito antes, pensaba en un síndrome de Eagle, también a veces se pueden llegar a observar cambios incluso en una radiografía lateral. Ok. Dame un segundo, por favor, doctor. ¿Me pueden apoyar un segundo aquí, por favor? Si la tenemos, enseguida la ponemos. Perfecto. Sí. No, la adelanto. Sí, ahí ya está bien. Sí. Sí, ya va. Aquí está. Muchas gracias. Ok, bueno, voy a empezar a correr primero el corte coronal y ya después nos vamos al axial. Ok. ¿Nos pudiera ayudar también, doctor, una vez que pasen ambas proyecciones? Sí, claro. Gracias. Vamos a poner el otro, vamos a poner el axial. ¿Podría poner a volverlo, doctor? Es que está un poquito rápido. ¿Cuál de las dos? ¿Las dos? Cualquiera de las dos. Bueno, pues son tomografías simples en cortes axiales y coronales en ventana para tejidos blandos. Ahí pues alcanzó a ver algunos artefactos en la dentadura compatibles con empastes dentales seguramente. Piso de la boca lo veo sin alteraciones, musculatura igual. La laringe se ve simétrica, no se ve colapso de la vía aérea. No sé si a lo mejor retrocediendo un poquito para poder ver los apófisis estiloides del lado derecho. Ok, a ver, vamos a poner... Y la coronal, sobre todo, si se pudiera. Dame un segundito nada más. Ahorita la ponemos otra vez. Ahí está. O tal vez no. Bueno, me parece que sí alcanza a ver cierta asimetría, sobre todo del lado derecho. No sé si a lo mejor fue por la rotación de la tomografía, por eso quería verla de nuevo, pero me parece que sí hay alguna asimetría ahí. Ok, ahí la vamos a poner, ¿vale? Bueno, ahorita ponemos lo que tú quieres ver, ¿sí? Bueno, antes de que pongamos más detenimiento a lo que está pidiendo el doctor, ¿alguien más quiere ver algún otro estudio? Ok, bueno, vamos a continuar. A la paciente, pues dentro del abordaje, nadie lo dijo, todos lo pensaron. Pero bueno, pedimos unos laboratorios, ¿no? Los laboratorios son unos laboratorios que, como pueden observar, pues son completamente normales, no tenemos ninguna alteración por acá. Los pedimos, bueno, intencionadamente para buscar datos de infección, para buscar
si era un padecimiento de 5 meses, si la paciente decía que no estaba comiendo bien para ver si era algo más crónico, que ya empezábamos a tener algún dato de anemia, por ejemplo, o algo así, y realmente pues no lo teníamos, y a pesar de que pues, la paciente se encontraba sin poder comer casi nada, también la glucosa se encontraba en parámetros normales, colesterol, triglicéridos, creatinina, todo normal. Dentro de los otros estudios que se solicitaron, de entrada antes de la tomografía, nosotros en urgencias solicitamos un ultrasonido, pedimos un ultrasonido de cuello, es un ultrasonido que si bien no nos es completamente útil, pues de algo nos puede funcionar en algunos casos, sobre todo cuando tenemos patología a nivel de cuello y en ese momento al paciente pues tal vez no se le pueda hacer una tomografía, una resonancia o algo así. Sin embargo, pues bueno, únicamente nos reportaron una tiroides en situación anatómica habitual, estructuras vasculares adyacentes normales, pero nos llamó la atención que existían adenopatías cervicales derechas, específicamente los niveles cervicales 2A y 3. Nos las describían como unas adenopatías de tipo inflamatorio. Era pues lo único que nos decían, además de pues ya el viejo y conocido correlacionar con clínica, ¿no? No había más que mencionar. Entonces, bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más, vamos a integrar el diagnóstico, vamos a ver hasta ahorita cómo vamos. En diagnóstico cronológico, ¿qué pudieran pensar? Es un padecimiento crónico, ¿no? Ok. ¿Alguien logró integrar algún síndrome en todo lo que estamos mencionando? Ok. Pues a nosotros también nos costó un poquito de trabajo, pero nosotros logramos integrar pues un síndrome doloroso cervical y también un síndrome doloroso orofacial. ¿Alguien que nos pueda decir algún diagnóstico topográfico? ¿En qué? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie que tenga alguna idea dónde puede estar el problema? Bueno, por ahí no tenía micrófono, pero la doctora mencionó el proceso estiloides, ¿ok? Entonces, bueno, tenemos al proceso estiloides y al ligamento estiloioideo también, ¿ok? Etiológico, alguien que nos pueda hablar de cuál pudiera ser el mecanismo fisiopatológico de algo en lo que estemos pensando. ¿Sí? Ilse Vaque R2 del Juárez de México. Como tal, no está desconocido, pero pues prácticamente se describe por la elongación del proceso estiloideo y a lo mejor la calcificación del ligamento como tal. Sí, correcto, tenemos una osificación, una calcificación del ligamento estiloideo. Y bueno, pues ya en el nosológico, alguien que nos pueda decir en qué estamos pensando. Sí, pues ese ya todos lo sospechaban, ¿no? Entonces, estamos ante un síndrome de Eagle, ¿ok? Continuando con lo que nos pedía el doctor, él nos pedía un poquito más de detenimiento. Esas son las imágenes que nos cargaba el sistema, pero bueno, nos dimos a la tarea de encontrar un poquito más para que nos pudiera servir, ¿ok? Recurrimos a una reconstrucción 3D, era pues lo más útil que podíamos tener. Esto era lo que nos reportaba el servicio de imagenología, elongación y calcificación de los ligamentos estiloioideos. Sorpresivamente nos estaban indicando un proceso estiloides derecho de 35 milímetros y el izquierdo de 38 milímetros. ¿Alguien recuerda de qué lado era la sintomatología de la paciente? Derecho, ¿no? Entonces, bueno, nos pusieron también hallazgos compatibles con síndrome de Eagle. Ahí estamos viendo la reconstrucción 3D, ahí estamos viendo más o menos cómo va girando y ahí es donde podemos observar, no sé si ahí ven con un poquito más de detenimiento cómo están esos ligamentos, ¿no? de los dos lados. En la siguiente diapositiva pues tenemos también otra reconstrucción 3D en la que estamos viendo de este lado este proceso estiloides, este ligamento estiloides también, en la que, bueno, pues tenemos una medida de unos 35, ¿ok? De este lado también se alcanzan a ver, este es un poquito más detallado la reconstrucción 3D, en la que logramos observar, pues, el crecimiento de ambos, ¿ok? Entonces, bueno,
Ante esto, ante cómo se presentó la paciente, ante cómo fue evolucionando, se decidió pues de manera prioritaria, no urgente porque no estaba corriendo en peligro su vida, pero sí de manera prioritaria, se decidió realizar pues un tratamiento quirúrgico. Optamos por un procedimiento quirúrgico de tipo amigdalectomía derecha y una estiloidectomía transoral derecha. Ese fue el tratamiento quirúrgico que se decidió hacer en la paciente. La paciente, después de la cirugía, aquí estamos observando un poquito de qué fue lo que se hizo, ya después de que se quitó la amígdala. Por ahí habían mencionado un poquito de asimetría amigdalina. Al momento de revisar en quirófano, pues vimos que la otra estaba un poquito más metida en el lecho, pero pues estaban completamente iguales, porque si no, pues hubiera sido diferente el abordaje de un paciente con asimetría amigdalina. Se mantuvo en observación la paciente 24 horas, con mejoría, ella refiere, total de la sintomatología, con todo y que ya presentaba, o que esperábamos nosotros, la evolución normal después de una amigdalectomía en la que todavía queda un poco de dolor. La paciente nos decía que ella ya se sentía pues completamente curada, que ya no sentía ningún problema, estaba comiendo muy bien, ya se quería mover, podía mover su cabeza para todos lados sin ningún problema. Por lo que, bueno, pues al siguiente día se decidió, después de 24 horas de observación, alta de la paciente con seguimiento en la consulta externa. Aquí estamos observando en el video un poquito de cómo fue que se encontró esta elongación y cómo fue que pues se decidió retirarla. Se quitó con unas pinzas, bueno, con una Kerrison, y ya después se quitó lo demás, ya después que se luxó. Dentro de la cirugía pues no se reportaron ningún tipo de complicaciones, no se lesionó ninguna estructura ni vascular ni nerviosa. Entonces, bueno, después de esto, me parece que ahí termina el video. Ya después de que se quite un poquito del proceso, ya con eso termina. Ahí ya se está terminando de retirar el remanente, no se quitó por completo, pero bueno, porque el tratamiento no es así, pero después de que se retiró esa pequeña parte, se decidió terminar con el acto quirúrgico. Después de que la paciente se fue a su casa, realizamos el seguimiento en la consulta externa, tuvo 3 consultas de seguimiento, tuvo una evolución esperada de una amigdalectomía. Se observó pues el lecho amigdalino con presencia de fibrina, la cual con el paso de las consultas pues fue disminuyendo hasta tener una adecuada cicatrización, a pesar de que en la cirugía tuvimos que entrar al parafaringio. Repito, no se lesionó ninguna estructura ni vascular ni nerviosa, si bien sabemos que en el parafaringio propiamente no están. En el abordaje de un paciente con síndrome de Eagle, pues hay alto riesgo de generar este tipo de complicaciones. La paciente podía mover adecuadamente su cabeza, tenía movimientos completos de rotación, una adecuada deglución y una mejoría a referir de ella total de la sintomatología dolorosa, por lo que bueno, después de estas 3 consultas ya se decidió alta del servicio. ¿Okay? Entonces, bueno, a continuación la doctora Daniela Sánchez Rubio, R3, nos va a presentar la revisión bibliográfica. Al final, si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta de todo el caso, con gusto la podemos resolver. Hola, buenas noches. Bueno, pues como ya todos sabemos, es un síndrome de Eagle. Y bueno, el síndrome de Eagle fue descrito por el otorrinolaringólogo Watt Eagle en 1937 de la Universidad de Duke de Carolina del Norte. Este pues describió una serie de 20 casos en donde había presencia de dolor inducido por una elongación del proceso estiloides de más de 3 centímetros. Bueno, pues la apófisis estiloides, como ya sabemos, es una estructura ósea más o menos cilíndrica con un grosor de 2 a 5 milímetros, una longitud de 25 a 30, que más de 30 milímetros pues ya se considera normal, una angulación anterior de 30 grados y una angulación medial de 10 a 27 grados. Esta se ubica en el espacio parafaringio y puede dividirlo en espacio preestiloideo y retroestiloideo. Recordemos que en el espacio preestiloideo pues tenemos a la arteria maxilar, al nervio lingual y al nervio auriculotemporal. En el espacio retroestiloideo pues tenemos los nervios del 9 al 12, la vena yugular y la carótida externa. Esta estructura ósea pues se insertan 3 músculos y 2 ligamentos, el músculo estilofaringio que está inervado por el nervio glosofaringio, el músculo estiloioideo inervado por el nervio facial. Este se origina en la porción anterior de la apófisis estiloides y se inserta en el
cuerpo deltoides, y el músculo estilogloso, que se inserta en la porción lateral de la apófisis estiloides y va hacia la parte lateral de la lengua. Está inervado por el nervio hipogloso, y los dos ligamentos que tenemos, el estilomandibular y el estiloioideo. Tenemos que recordar también que pues, hay un conjunto de estructuras que se le conoce como complejo estiloioideo. Está compuesto por el proceso estiloides, el ligamento estiloioideo y el cuerno menor del ioides. De la embriología, pues es importante conocerla. Se deriva del segundo arco branquial a partir del cartílago de Reichert, a partir de 4 componentes, que es el timpanoidal, que va a formar la base del proceso estiloides, el ceratoidal, que va a formar el cuerpo del proceso estiloides, el estiloial, que va a desarrollar el ligamento estiloioideo, y el hipoial, que va a dar lugar al cuerno menor del ioides. La epidemiología, pues la incidencia está reportada en aproximadamente el 4 al 7.3%. Si pues tomamos en cuenta el complejo estiloioideo, aumenta la incidencia en un 22 a un 84%. El predominio es más en mujeres con una relación 3:1. Se da muy frecuentemente en pacientes mayores de 30 años, como era nuestro paciente. Generalmente puede ser la elongación bilateral, sin embargo, la presentación de los síntomas es únicamente unilateral. La incidencia en la población en general se reporta en un 4%, sin embargo, de este 4%, solamente 4% van a desarrollar síntomas. La fisiopatología, pues ya sabemos que una elongación o una angulación anormal de este proceso estiloides puede dar lugar a una compresión de los nervios cercanos. Más importante, el osofaringio puede también causar compresión de la arteria carótida, ya sea la externa o la interna, o una compresión de la cadena simpática, causando dolor orofaringio o en el cuello, o ataques isquémicos transitorios, incluso síncopes. Hay diferentes teorías, se reportan 3 teorías que han descrito la fisiopatología de esta enfermedad. Una es la teoría de la hiperplasia reactiva, que dice que pues, como antecedente de una cirugía o un trauma previo puede dar lugar a una tendinitis, una periostitis osificante o una osteitis. La segunda teoría dice que hay algún cambio de tejido por causa de pues, residuos de cartílago, del cartílago de Reichert, que sufren metaplasia por algún trauma previo, y la teoría de osificación por trastornos endocrinos, sobre todo en mujeres que van a entrar a la menopausia, o alguna alteración del metabolismo del calcio o del fósforo, sobre todo en pacientes con enfermedad renal crónica. Hay 2 presentaciones que se han descrito, una presentación clásica o una presentación vascular o estilocarotidia. La presentación clásica pues, se caracteriza por dolor faríngeo constante que se puede referir al oído, agravado por la rotación de la cabeza, sensación de cuerpo extraño, puede haber disfagia y tinnitus. En el síndrome estilocarotídeo, pues se caracteriza por ataques isquémicos transitorios al momento de girar la cabeza, puede causar vértigo, incluso síncope. Se describe sobre un dolor supraorbital en dado caso de que esté afectado la carótida interna y un dolor infraorbital en caso de que esté afectada la carótida externa. A la exploración física pues es muy característico por palpar en la fosa amigdalina una saliente ósea, y se ha descrito también una prueba terapéutica en donde se realiza una infiltración de lidocaína con algún esteroide a través de la fosa amigdalina que puede mejorar los síntomas. El diagnóstico, pues hay diferentes herramientas diagnósticas de las que nos podemos ayudar. Una de ellas es la laringoscopía indirecta. Pues aquí se puede ver una elongación mucosa a nivel de la hipofaringe que puede ser dinámica con la deglución o a la maniobra de Valsalva. Pues nuestra mejor herramienta diagnóstica es la tomografía con una reconstrucción en 3D, ya que nos va a permitir una adecuada medición de la apófisis estiloides. Se han descrito 3 patrones de acuerdo a su característica, que puede ser un tipo 1 que únicamente es elongada, un tipo 2 que puede ser pseudoarticulada o un tipo 3 que puede ser segmentada. Otro estudio diagnóstico de muy fácil acceso es la ortopantomografía, en donde se puede observar pues, el proceso estiloides alargado. Sin embargo, pues, como principal limitación es que no nos permite la medición adecuada de este proceso estiloides. Y la angiografía por tomografía, que esta nos permite evaluar si hay algún compromiso vascular debido al proceso estiloides elongado.
Hay tratamientos tanto conservadores como quirúrgicos. En los conservadores pues tenemos analgésicos que puede ser desde paracetamol hasta analgésicos opioides, antidepresivos como la amitriptilina, anticonvulsivos, la carbamazepina. Se ha incluso descrito sobre una inyección transfaringea con esteroide local y lidocaína o incluso únicamente pues calor local. El abordaje, pues se ha descrito dos tipos de abordaje, uno intraoral y uno cervical. El intraoral pues se puede hacer con una amigdalectomía o no. Se hace una incisión vertical a lo largo del pilar anterior de la fosa amigdalina, se realiza una disección del músculo pterygoideo-medial y el constrictor superior, se identifica el proceso de estiloides, se realiza una disección subperióstica y se corta el proceso de estiloides elongado. El tratamiento quirúrgico cervical, pues se hace una incisión oblicua, se diseca bien el esternocleidomastoideo, se retrae posterolateralmente, se explora el espacio entre la parótida y el vientre posterior del músculo digástrico, se realiza igualmente una disección subperióstica y se corta el proceso estiloides elongado. Bueno, pues como conclusiones tenemos que el síndrome de Eagle debe de ser considerado un diagnóstico diferencial cuando se presenta un dolor orofaríngeo o cervicofacial. La tomografía computarizada es nuestra mejor herramienta diagnóstica y pues la intervención quirúrgica, que en este caso es la estiloidectomía, puede prevenir los ataques de disección o el riesgo de disección recurrente y aliviar el dolor refractario al tratamiento médico. Y sí, pues se excluyen algunas otras posibilidades. Y pues eso sería todo. Yo tengo una pregunta para los doctores. Primero, me llamó la atención cuando estaban preguntando, que nadie hiciera la prueba terapéutica, que es infiltrar o colocar anestésico en la región amigdalina o en el lecho amigdalino. Y si se quita el dolor es una prueba que nos habla de que muy probablemente es un síndrome de Eagle. ¿Ustedes la hicieron? ¿Sí? Sí, la realizamos. De hecho, pues en la literatura está descrito que inclusive esa es diagnóstica e inclusive terapéutica. Dentro de la terapia conservadora, pues una cuestión puede ser si el paciente por alguna razón no acepta o se contraindica la cirugía, pues con la simple inyección es suficiente para mantener pues en remisión ese dolor. Entonces nadie lo preguntó, pero sí lo realizamos en la paciente. Sin embargo, a pesar de que pues nos había resultado positiva con una remisión del dolor, de todas maneras se optó por realizar el procedimiento quirúrgico. Claro. Y otra pregunta, ¿no es la presentación habitual que un paciente que tiene síndrome de Eagle se opere de inmediato? O sea, esa no es para los que nunca hayan visto uno, no es la presentación habitual. La presentación habitual de esos pacientes es que, les das analgésico. Acuérdense que los analgésicos tenemos 5 niveles de analgésicos. Y entonces un paciente puede ser que con paracetamol no se le quite el dolor, pero con tramadol sí, o con buprenorfina, y entonces podemos escalar los analgésicos en los pacientes para intentar retirar el dolor. Estos pacientes los que hay que quitar el dolor en agudo, pero el control a mediano y largo plazo, incluso que los puede curar, es darles un neuromodulador, un medicamento que nos desinflame al nervio. Entonces ahí tenemos varias opciones, que tenemos gabapentina, tenemos núcleos MP forte, varias opciones que nos pueden ayudar al control del dolor, porque nos podríamos quedar con la idea de que todos los pacientes de síndrome de Eagle son quirúrgicos, y entonces no es así. De hecho, un pequeño porcentaje de los pacientes son quirúrgicos. Y a lo mejor, para que igual no nos llevemos todos
esta idea. Cuando medimos la apófisis estiloides en los pacientes, en la mayor parte de los pacientes, la apófisis estiloides puede medir 25 milímetros. Y entonces cuando se hace sospechosa es cuando mide más de 28, y cuando se hace, que nos habla de una sospecha como más intensa, es cuando mide más de 30, 33, incluso algunos artículos hablan de 35 milímetros, pero ahí hay variaciones muy importantes. O sea, pueden tener un síndrome de Eagle y tener una apófisis de 25. Esto que les pasó a los doctores no es tan raro que tengan un síndrome de Eagle de un lado y que la apófisis contralateral mida más. Eso es común. Ajá. Doctora, no sé si nos quisiera también hacer algún comentario aprovechando. Y lo último, y que a lo mejor la doctora nos ayuda, es cuándo decidir un abordaje transoral y cuándo decidir un abordaje cervical. Los dos tienen ventajas uno sobre otro, y los dos tienen también complicaciones o riesgos. Entonces, la doctora yo creo que nos puede ayudar en eso. Muchas gracias. Buenas noches, soy la doctora Iracema Bolaños, soy médico adscrito del turno vespertino. El paciente llega conmigo, llega a mi consulta. Entonces, ya explicó el doctor perfectamente el cuadro clínico. La paciente llega con un dolor en agudo, varios meses de evolución, se exacerba en la última semana. Decidimos hospitalizar, quitar el dolor en la fase aguda, y mientras tenemos los resultados de todos los estudios, se programó una semana, o sea, no fue tan inmediato, ¿no? En cuanto tuvimos los resultados del estudio y espacio quirúrgico también, porque tenemos un poquito de pacientes ahí, trabajo acumulado. Una semana después estuvimos haciendo la intervención quirúrgica. Decidimos hacer un abordaje intraoral porque si bien es cierto que está descrito que el cervical nos da mejor visión, con menor riesgo tal vez de alguna complicación a nivel de vasos, a nivel de las estructuras nerviosas que están ahí cercanas, el abordaje intraoral de inicio pues nos deja, no tenemos una cicatriz en cuello, ¿no? Que eso pues ya es una ayuda, es una situación importante para el paciente, no dejarle un vestigio ahí, ¿no? de esta patología. Aparte, el hacer el abordaje intraoral no es que tengamos la gran experiencia, no es un caso que se presente continuamente. La literatura lo describe, ¿no? Un 4%, y de este 4% también es muy baja la proporción, otro 4% aproximadamente, que nos da este tipo de sintomatología. Entonces, sí, un tanto atípico, que de un lado lo tenemos de 35 milímetros, del otro lado lo tenemos en 38 milímetros, y el que nos da más síntomas es el lado de menor dimensiones. Pero también tenía que ver la posición del lado donde estaba la sintomatología de la paciente. Al lado derecho, la posición de la osificación la teníamos con una mayor angulación, probablemente era eso lo que nos daba una mayor sintomatología en la paciente. Entonces, por eso se decide, y no está, también no está descrito que sea óptimo al mismo tiempo hacer abordaje y quitar las dos amígdalas y quitar los dos procesos, ¿no? No porque nos puede dar un proceso inflamatorio obstructivo que nos dé después un peor, una complicación de proceso inflamatorio, de que nos dé un problema respiratorio en la paciente y terminemos hasta en una traqueostomía. No está descrito, primero hay que hacer de un lado, después abordaje del otro lado, si fuera necesario, si la paciente vuelve con sintomatología. Entonces, se resolvió, la paciente evoluciona de forma casi inmediata, pocas consultas posteriores, se resuelve el problema y bueno, pues la paciente agradecida y encantada, ¿no? Entonces, de todas maneras la vamos a tener en vigilancia, esperando que del otro lado no nos den la sorpresita que nos llevamos en esta ocasión. Yo creo que todos estuve atenta a sus preguntas. Me llama la atención la primera pregunta que hizo una de las doctoras. Ella pregunta que por qué, me dejó como pensando, porque la doctora pregunta qué tiene que ver la histerectomía y la oforectomía.
No sé en qué estaba pensando la doctora, ¿no? Pero en alguna de las teorías habla de una causa hormonal, o sea, no estábamos tan perdidos. También pudo haber sido esto una causa de la osificación de los ligamentos, ¿no? Una alteración o un estímulo hormonal. Todos tenían la idea, no sé por qué no participaban, todos sabían el diagnóstico, pero me llamó la atención que se lo quedaban guardado. Todos sabían qué pedir, pero nadie lo expresaba. Entonces, si tenemos la idea, yo creo que para eso son estos foros, ¿no? Hay que expresarlos. Si nos equivocamos, pues para eso estamos nosotros, los que tenemos un poco más de experiencia, ¿no? Para apoyar, para decir por qué sí, por qué no. Entonces, los invito a que no se queden tan callados, participen. No es malo equivocarnos, al contrario, de esto aprendemos todos, incluyendo nosotros, los que ya estamos de este lado y con un poquito más de experiencia. Pues no me queda más que agradecer, no sé si algún otro comentario, doctor, pero de entrada, pues agradezco a todos su participación y su asistencia. Quedamos a sus órdenes, Hospital ISEMIN Tlalnepantla. Muchas gracias. Yo los felicito. A mí la verdad es que también me encantó el caso. Yo he tenido oportunidad de operar algunos Eagles. Casualmente la semana pasada operé uno en Chihuahua, coincidentemente. Y yo hago el abordaje siempre cervical. Y creo que me gustó más el de ustedes en el video. Porque cervical tiene una ventaja muy grande que es pues ver los vasos, tanto la carótida interna como la yugular de frente. Y entonces siempre es bueno, porque si uno llega a tener un accidente, o sea, si a uno se le rompe una yugular o una carótida en un abordaje transoral, tienes un par de literal segundos, o a lo mejor 1 o 2 minutos, para abrir el cuello y encontrar los vasos y hacer una referencia. Y entonces siempre me da un poco de miedo esa parte, y entonces por eso prefiero el abordaje cervical. Nos toca hacer abordajes transorales para los tumores de la región amigdalina, y entonces por eso ahora utilizamos, bueno, nosotros no, porque no tenemos, pero por eso se utiliza ahora el Da Vinci, para intentar poder quitar esos tumores sin el riesgo de romper un vaso grande. Pero me encantó su abordaje porque se veía súper bien la apófisis estiloides, la pudieron recortar por completo. En el abordaje cervical no siempre se puede quitar toda la apófisis, a veces con fracturarla y llevarla tanto a la línea media o al revés, o sacarla con una disección digital, que la disección digital en el cuello es muy importante para este abordaje porque permite disminuir el riesgo de lesionar los grandes vasos. Entonces, yo los felicito, este caso estuvo súper bonito, y también creo que la doctora tiene mucha razón en que nos encantaría que participaran más. La intención de estas sesiones son para ustedes, no son para nosotros, no. Nos encantaría que participaran más. Todos tenían la idea, pero les faltó más ímpetu. Seguramente la siguiente vez así será. Muchas gracias a todos.